Salmo 112. Prosperidad del que teme al Señor. Bienaventurado el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de las malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá, hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, de lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo. En esta ocasión le ha tocado al hermano Dubier leer el salmo número 112. Muchísimas gracias al hermano Dubier por la lectura del salmo número 112. Y vamos a empezar a explicar un poquito este salmo. En mi Biblia aparece como prosperidad del que teme al Señor. Aleluya. No sé cómo le aparecerá a ustedes, pero ese es el título que me aparece a mí. Amados, el sábado pasado estuvimos hablando, no sé si llega bien la grabación ahí, sí, ¿se está grabando? Sí. Vimos el Salmo número 111 y vimos que el Señor es digno de toda confianza. O vimos el carácter de Dios, ¿sí? Ahora en este Salmo, que está unido con el Salmo número 111, vamos a ver el carácter, pero el carácter del hombre piadoso o el carácter de la mujer piadosa. O podríamos decir el carácter del pueblo de Dios en sí mismo. Por eso que está muy alineado el Salmo número 111 con el 112. O el 112 con el 11 también. Entonces lo vuelvo a repetir. Salmo 111 vimos que el Señor es digno de toda confianza, el carácter de Dios. Ahora, yo me acuerdo cuando era chico había un dicho, que no me lo acuerdo bien, pero era algo así. Era un dicho como de tal palo a tal astilla, algo así, si no me equivoco. ¿Sí? Tal palo, tal astilla. Sí. Y amados, este salmo nos va a mostrar cómo nosotros debemos reflejar esos atributos, ese carácter de Dios. Si estuvieron atentos al sábado pasado, el otro salmo, bueno, entonces vamos a ver un poco acá el carácter. En el versículo número del 1 al 5 vamos a ver que estos hijos de Dios son hombres piadosos, son hombres dignos de toda confianza. Amados, esta es la meta que tenemos nosotros. Nosotros debemos ser hombres que sí, sí y un no, no, hombres íntegros, no hombres vacilantes, que mi palabra tiene esto. No, debemos ser hombres de toda confianza, hombres piadosos y mujeres piadosas. Y esto es lo que nos muestra o nos confronta, podríamos decir, a nuestras mentes y a nuestras conciencias, si de verdad nosotros estamos viviendo una vida como la que el Señor nos muestra acá y nos refleja. Por eso fíjese cómo empieza el Salmo. Este Salmo, amados, es un Salmo que a muchos carismáticos le encanta, amados. ¿Sabe por qué? Porque dice prosperidad. Amados, si eso en los ojos le suena como un cling, money. No sé si usted lo conoce, pero este es un salmo que le encanta a ellos. El hombre justo es prosperado.
Y empieza diciendo así: bienaventurado el hombre que teme al Señor. Amados, ya con esto yo creo que ya caerían a tierra muchos de estos de la palabra de la fe. Porque dice bienaventurado, ¿ah? O muy feliz. Empieza diciendo también aleluya primero ahí. Aleluya significaría alabad al Señor o bienaventurado. Creo que la palabra bienaventurado es asher, que significa feliz. Eso es asher o feliz. Es alguien feliz. Pero ¿cuándo es feliz? ¿Con las riquezas? No, fíjese la bienaventuranza de este hombre. El hombre que teme al Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? El temor de Dios es apartarse del mal. Entonces, si vamos uniendo todas estas cosas, amados, vemos que la felicidad no se encuentra en las cosas materiales. La felicidad verdadera del hombre y la mujer piadosa se encuentra en un temor de Dios, de agradarle a Dios, de apartarse del mal y del mundo. Entonces esa es la bienaventuranza que nosotros tenemos. ¿Y qué más sigue diciendo? Bienaventurado el hombre que teme al Señor. Escuche, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Escuche, amado, porque la mayoría de esta gente que le encanta este salmo, le encanta esto de la prosperidad y que la abundancia, generalmente pasan por alto estas partes, o por lo menos este versículo. Fíjese lo que hace. En sus mandamientos se deleita en gran manera. En el Salmo número 16, en el versículo número 11 dice lo siguiente: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Amados, aquellos que nos han mostrado la senda de la vida o el camino de la vida, aquel único que nosotros nos ha dado vida, o sea, hablando de Cristo, ustedes saben, y nos ha mostrado la senda de la vida. En esa presencia solamente hay plenitud de gozo. Plenitud es pleroma, ocupa todo. En su presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre, amados. Esta es la felicidad, toda la riqueza, yo creo, de un cristiano, una cristiana. Está completamente lleno, está completamente saciado, no necesita nada. Lo demás, como dice una hermana, son añadidurías nada más. Porque en Él hay plenitud. Todas las cosas están saciadas. La persona que no está saciada nunca siempre quiere más, 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 más y más. No se cansa nunca. Siempre quiere. Pero el cristiano, todas sus cosas están saciadas. ¿Por qué? Porque en su presencia hay plenitud de gozo. Esto me hace acordar un salmo que durante años siempre me gustó mucho. Dice el Salmo 73. Este hombre, Asaf, amado, tenía una lucha interior, vamos a decir, para los que eran limpios de corazón. Salmo número 73. Él veía la prosperidad de la gente, de los impíos, que no tenían congojas, que tenían su vigor entero, no pasan trabajos como otros mortales, no son azotados, no sufren, son soberbios, están vestidos de violencia, saltan de gordura, tienen los ojos llenos de antojos, todos se están saciados, se ríen, se mofan, hablan maldad, y parece como que ponen su boca contra el cielo y parece como no les pasa nada. Como que sabe Dios de estas cosas. Y todo esto lo llevó a decir: en vano he limpiado mi corazón, lavado mis manos en inocencia. Le parecía que todo lo que hacía para Dios no tenía sentido. Parece como dice, no me acuerdo, que creo que es Eclesiastés 8:13, por ahí dice como que el impío no ve, vamos a decir, que Dios le hace nada, sigue haciendo maldad. Pero no es así. Fíjese, él entendió y comprendí, dice al final, cuando entró en el santuario, ¿de qué? Que casi se deslizó él. Pero se comprendió qué cosa. Fíjese,
Versículo número 22. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en la gloria. Y acá vienen estos versículos, amados. Escuchen. Estos dos versículos me han acompañado durante muchísimos años. No es como ahora, pero durante cuando era más joven, siempre eran dos versículos que me encantaban. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que te alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Escuchen, amado. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción es Dios para siempre. Volvamos al Salmo número 112. Bienaventurado el hombre que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Ahí está, amados. Esta persona que de verdad se deleita en gran manera, dice que teme al Señor, de verdad no necesita nada, amados. Dice, su descendencia será poderosa en la tierra. Es un hombre que se siente feliz, es un hombre o una mujer que se siente feliz con lo que tiene, no con las riquezas, sino con toda ese amor, toda esa misericordia, toda esa bondad y todos los atributos que Dios ha desplegado en su gracia para con nosotros, sin merecerlos. Nosotros, yo no sé usted, pero cuando me pongo a pensar que yo recibí el mayor regalo de mi vida, y fue la salvación, amados. Si usted entendiera lo que es tener eso, usted usted quizás no lo comprende. Quizás, no sé si va a servir esto, es como que usted tiene un boleto, vamos a decir, no se da cuenta. Usted quizás no se da cuenta ahora. Espero que no sea así, porque es un mal ejemplo. Pero supongo que aquellas personas que juegan esos juegos de lotería, no sé qué son, o de premios de fin de año, y tiene un cartón de esos, y hay un ganador, y al último momento, ese día 31-30, usted se fija y usted lo tenía, y se da cuenta cuánto valor tenía en ese momento. Bueno, aunque es muy pobre el ejemplo, la salvación, amado, usted se va a dar cuenta en el día que el Señor venga. Espero que sea antes, porque yo me he dado cuenta de que el Señor me llamó. De esa salvación, de ese regalo tan hermoso. Cuando usted entiende eso, amados, las demás cosas ya no tienen valor. No tienen peso, amados. Ya uno esté feliz con lo que tiene, no con la riqueza. Las riquezas van y vienen, pero el Señor está siempre. Por eso que dice, ¿en qué se deleita? Porque muchos se deleitan en qué, cuando tiene esto, cuando hacen cosas, cuando le va bien. Pero fíjese, dice, se deleita en gran manera ¿en qué? En los mandamientos del Señor. Esta persona que hace el carácter de una mujer y el carácter de un varón que pertenece al pueblo de Dios, se deleita en guardar los mandamientos. No hace riqueza de este lado del sol, hace riquezas en el cielo. Ahora yo entiendo, amados, muchos de estos salmos, acuérdense, de estos salmos hablaban, vamos a decir, el pacto, la justicia que ellos que hacían, si se portaban bien, eran retribuidas, podríamos decir, con bendiciones materiales. Todo esto de vivir una vida justa iba a ser retribuido en el antiguo pacto, ¿no? Con una bendición material.
aunque había excepciones como la de Job. Todo esto, acuérdense que estamos viendo el antiguo pacto, que es los Salmos. En esa época, una persona que era próspera era bien vista como una persona bendecida. Abraham, David y Job, antes que le pasaran las cosas. Todas esas personas eran bien vistas cuando ellos estaban bendecidos económicamente, podríamos decir. Por eso que los amigos de Job le atacaban, le decían cosas. ¿Sí? Se creía que Dios los bendecía de esa forma. Pero, acuerdo, había unos ciertos requisitos que era vivir una vida de rectitud y de piedad. Versículo número 2. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes, y acá viene el texto que digo, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanecerá para siempre. Resplandecerán en las tinieblas, luz a los rectos. Amados, aquellos que le encantan esta porción de la prosperidad, solamente sus ojos se enfocan en bienes y riquezas hay en su casa. He escuchado a muchas personas, predicadores de estas pseudo iglesias, como dijo la hermana, pseudo iglesias, sí, falsas iglesias, es verdad. Bienes y riquezas hay en su casa, eso le encanta. Pero amados, hay un contexto para poder tener esto, es bienaventurado el hombre que teme, o sea, que se aparta de todo pecado, que en sus mandamientos se deleita en gran manera, su descendencia será poderosa en la tierra, generación de los rectos será bendita, una persona recta, de verdad. Esa persona sí, dice, prometía en el antiguo pacto bienes y riquezas, daba la bendición, si haces esto serás bendito en tu casa, y esto, y esto, y esto. Pero estaba la maldición. O sea, vivir una vida de rectitud, no que yo decreto prosperidad y ya está. Debo temer al Señor, apartarme del mal, guardar los mandamientos, pero no externos, sino que me deleito en gran manera. El Salmo número 1, ¿se acuerda la diferencia entre el justo y el impío? Lo que hace uno y lo que hace el otro. Entonces vemos una diferencia, no es que para cualquiera el Salmo yo puedo decretar, vamos a decir, una bendición así. Fíjate el Salmo número 1, perdón la velocidad. Bienaventurado el varón que no anduvo en el consejo de los malos, ni estuvo en el camino de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que, escuche, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ve, amados, no es que decreto prosperidad y ya sucedió. Este hombre de verdad no anda en consejo de malos, no se junta con ellos, no habla de las cosas que ellos hablan, ni anduvo en los caminos de los pecadores, ni en la silla de escarnecedores, sino que en la ley está su delicia. Y en ella medita de día y de noche. Será como el árbol plantado junto a las corrientes de agua. Es como Enoc, amado, camina con Dios este hombre. Pero no así los malos, que son como el tambo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, amados, vemos que para poder recibir estas bendiciones en ese antiguo pacto había ciertos requisitos, una vida de piedad, de justicia, de rectitud. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanecerá para siempre. Resplandecerá en las tinieblas la luz de los rectos. Es clemente, misericordioso y justo, versículo número 5. El hombre de bien tiene misericordia y pies presta, gobierna sus asuntos con juicios, amado. Hasta el versículo número 5 entonces vemos la característica de este hombre piadoso. Es feliz con lo que él tiene, tanto tenga o no tenga, como volvemos en Pablo en Filipenses. Lo que él tiene es el temor del Señor, también es clemente, misericordioso y justo, y no solo eso, que lo que él tiene presta y da. Dice que hay más bien en dar que en recibir.
Entonces esto es lo que nos muestra las características, amados, de un hombre, de verdad que es bueno. Ahora, amados, esto nos tiene que confrontar a nosotros, porque como cristianos debemos reflejar. Acuérdense cuando empecé el Salmo dije que esto era el reflejo del hombre piadoso, el carácter de una mujer piadosa. Fíjese en Lucas capítulo número 18, Lucas 18, vino alguien a hablar con el Señor y era un hombre principal, le preguntó diciendo, y era un hombre principal que es conocido en la Reina Valera como el joven rico. Y dice, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la tierra? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Amados, no estaba negando la divinidad de él acá, ni estaba negando que él era bueno. Lo que estaba haciendo el Señor era confrontándolo a este hombre, de que diciéndolo que él no es bueno, creyendo que, porque ahora va diciendo en un rato, que lo que quiero que entienda es que el Señor ya veía su mente y se adelantaba a lo que le iba a decir. Le iba a decir, hice esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto, y guardé estas cosas. Me considero bueno. Entonces lo que le está diciendo es que tú no eres bueno por hacer esto, solamente Dios. Entonces no está negando, como el testigo de Jehová que dice que, está diciendo que no es bueno, que el testigo de Jehová dice con este texto que no es Dios. No está negando su divinidad y no está negando que no es bueno, porque después lo vamos a ver, porque decía, la Biblia dice en el libro de Hechos que él andaba haciendo bienes y cosas buenas. Entonces no hay uno bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Escuchen, amado, era muy rico. Una característica de una persona bendecida, como el Salmo 112. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado casa, o padre, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amados, acá vemos algo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos personas que eran muy aparentemente bendecidas con tener muchas cosas. Pero, amados, en el Nuevo Testamento vemos un nuevo y mejor pacto. ¿Qué era? Fíjese, aquellos que se han negado a todas las cosas que les son lícitas por seguir al Señor, el Señor dice que hay bendiciones mayores que las materiales. ¿De qué está hablando, amados, acá? Fíjese, Él está hablando de lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Está hablando de la salvación, amados. Entrar un rico en el reino de Dios. Una persona puede tener mucho dinero, muchas bendiciones materiales, porque son bendiciones del Señor. Pero el Señor dice que todos aquellos que han dejado esas posesiones que las tenían, como la casa, padre o hermano, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, van a recibir mucho más en este tiempo. Y en el siglo venidero
la vida eterna. Está hablando de la salvación, amados. Hay una bendición que no se puede comprar, amados, con dinero. Fíjese las bendiciones que tenemos nosotros en el nuevo pacto. Efesios capítulo 1, versículo número 3. Bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Fíjese, nos escogió ante la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados, amados, hijos de Él, por medio de Jesucristo, en su amor, en su alabanza, la redención, perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar sobre nosotros, sabiduría, inteligencia. Y sigue hablando de todas las cosas de su Santo Espíritu que nos ha dado. Y no solo eso, que tenemos las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, amado. Tenemos muchísimo más que esas cosas que Satanás promete, amados, que son de este mundo perecederas. Iba a decir espejitos, como él lo engaña, como engañaron a los indios y le dieron cosas. No, amado, tenemos muchísimas cosas más. Bendiciones espirituales. Pero esto no quita, amado, que nosotros debemos comportarnos. Si de verdad somos hijos de Dios, volvamos al Salmo número 112. Debemos comportarnos como hijos y hijas de Dios, amado. Fíjese lo que dice. Ahora su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Todo esto, amado, nos lleva y nos confronta a cómo debemos vivir una vida piadosa para Dios. En los versículos número 6 al 10 quise hablar un poco también sobre esto, sobre también el carácter también de estos hombres piadosos y mujeres piadosas que deben reflejar el carácter mismo de Dios o de su Padre. Amado, cuando hablamos de la adopción, cuando hablamos en la confesión, hablamos no solo de un cambio legal, vamos a decir, de hijos de Satanás a hijos de Dios, sino de un cambio de naturaleza. Él nos permite participar de su naturaleza. Y si esto es verdad, entonces nosotros debemos reflejar estas cosas que están acá, amados. ¿Es clemente usted? ¿Es misericordioso usted? ¿Es justo usted? ¿Hace misericordia usted? ¿Es justo con todas las cosas que hace? ¿Se deleita en la palabra de Dios? Teme al Señor. Si es así, amados, nosotros debemos reflejar este carácter, porque nosotros debemos reflejar, Él puso su gracia sobre nosotros, y esa gracia nosotros debemos reflejarla a este mundo que vive en oscuridad y en tinieblas, amados. Ahora, si es así, un siervo de Dios, como vimos en el Salmo número 111, tiene que reflejar, fíjese lo que decía el Salmo, bueno, acá está, el Salmo 111, del versículo número 2, voy a empezar. Salmo 111, no el 12. Estamos viendo el carácter de Dios. Ahora, vimos el carácter de Dios el sábado pasado, pero este es el carácter de los hijos de Dios. Pero fíjese el carácter de Dios. Grandes son las obras del Señor, buscada de todos los que le quieren. Gloria y hermosura en su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Y en el Salmo número 112, el Hijo de Dios debe mostrar estos mismos atributos, podríamos decir: hacer justicia, ser clemente, ser misericordioso. Fíjese, en el Salmo 111, versículos 3, 4 y 5. Y acá lo ve usted en el Salmo 112, en los versículos 4. Es clemente, misericordioso y justo. Es el hombre de bien, tiene misericordia y presta.
Fíjese en el 111 lo que hace el Señor, en el 112 el carácter de sus hijos. Debemos reflejar eso, amados. Lamentablemente muchos se concentran en otras cosas. Venimos hablando en 1 Corintios de los dones, que el que tiene más dones, el que más bendecido. Pero yo creo que el que es más bendecido de verdad es aquel que refleja y muestra de verdad el carácter de su Padre, amados. Aunque no se pueda apreciar de este lado del sol. Ese hombre tiene riquezas que este mundo no la puede ver, amados. Es un hombre que puede resplandecer en las tinieblas. Es un faro en la oscuridad, amados. Da luz a los ciegos, a los que están perdidos. Hace misericordia a los que están pobres, muertos y delitos y pecados. Es un hombre que puede dar más de lo que daría una persona con muchas riquezas. Usted sabe de lo que estoy hablando, amados. Tenemos riqueza nosotros espirituales para dar. En el nuevo pacto se llama el Evangelio, amado. Entonces el carácter del hombre de Dios es un hombre que tiene confiabilidad. Fíjese, el versículo 6 al 11, entonces nos habla de esa confiabilidad. Porque fíjese, está confiado en el Señor, porque no confía en sí mismo. Versículo número 7. Yo me estoy adelantando a grandes rasgos porque el versículo 6 dice, por lo cual no resbalará jamás, en memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Ese texto fue un textazo para mí durante años, amados. Su corazón está firme, confiado en el Señor. No tiene temor, no tiene, dice, perdón, mi traducción dice, su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá. Amados, ¿por qué no teme? Porque las situaciones están, siempre digo, pero todo lo que sucede a su alrededor, su cosmovisión o su teología, siempre está enfocado en la soberanía de Dios y en la providencia de Dios. No es que no teme, claro que yo temo, pero ese hombre, ¿por qué no teme? Porque él sabe en su mente que es soberanía de Dios. Está sucediendo porque Dios quiere. Providencia de Dios. Todo lo que está sucediendo, ¿qué pasa? Lo está llevando a cabo Dios. Por eso que el hombre de Dios no teme a las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo interpreta a través de esos lentes. ¿De qué? De la soberanía de Dios y la providencia de Dios. O su divina providencia. Entonces, es un hombre que no confía en sí mismo, es un hombre que confía en Dios. Su corazón está firme, confiado en el Señor, dice el versículo número 7. ¿Ve? Está confiado en el Señor. Y ahí es donde está su confianza. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea a sus enemigos su deseo. Esto es lo que le trae, vamos a decir, o irrita cuando vemos el versículo número 10 al impío. El mundo no le gusta que los cristianos se comporten así. No quieren, por eso que vamos a decir, el impío va a perecer. Yo creo que es medio parecido al Salmo, este versículo número 10, al Salmo número 1. Ahora, amados, cuando vemos este Salmo, y yo por lo menos lo veo, me confronta a mí, de verdad, porque ¿quién puede hacer muchas de estas cosas, amado? Siempre que voy a dar algo, me suenan las palabras de Spurgeon. Un sermón sin Cristo no es nada. Y él decía en un libro que tengo que hablar el domingo, de una cosa de homilética, y tengo un libro que se llama Discurso a mis estudiantes, un libro que leí hace mucho tiempo. Y él hablaba, ¿no tienes a Cristo en tu sermón? Vete a hacer otra cosa. Porque no hay nada si no tienes a Cristo.
Ahora, amados, si nosotros tomamos este salmo, vamos a decir, para nosotros o materialmente, es imposible de ver. O si lo queremos ver nosotros así, o dos cosas van a suceder. Podríamos decir que un judío lo puede tomar y decir sí, que él se cree recto como esa persona que usted vio, el joven rico que vino y de que tenía esto y que aquello. El Señor lo confrontó con qué, con la ley, sí, la ley, su pecado, Con ¿no? su Le propio mostró pecado. Ajá. la codicia que tenía. Entonces le vio como que no hay ninguno, hay un justo. O sea, el romano dice, no hay un justo, no hay uno que haga el bien. Incluso las obras nuestras que hacemos, la confesión nuestra, dice que están manchadas con pecados. Ya cuando creímos que hicimos algo bueno, ya pecamos. Ujú. Entonces, amado, yo decidí enfocarlo esto en el Señor Jesucristo. Este salmo. Yo creo que Él fue el único. Todas las cosas que podemos llegar a hacer de este salmo es porque estamos en Él. Él fue el único feliz o bienaventurado hombre que se encarnó acá y vino Dios mismo, que temió al Señor. Aborreció el mal y el pecado. Fue el único que en sus mandamientos se deleitó en gran manera. Fue el único que va a ver y vio que su descendencia, solamente estoy leyendo el Salmo, su descendencia será, porque trato de ver en este Salmo a Cristo. Él decía que los Salmos hablan de Él. Fue el único que su descendencia será poderosa en la tierra. Él dejó una gran descendencia, amados, que somos nosotros los que estamos en Él, en Cristo. La generación de los rectos será bendita. La generación que Él dejó, todo aquel que está, 2 Corintios 5, 17, los que están en Cristo Jesús, nueva criatura somos, la nueva generación en Cristo, de rectos por la justicia de Cristo. Será bendita porque Él nos bendijo, nos sacó la maldición de la ley y nos bendijo. Bienes y riquezas hay en su casa, sí, nos bendijo con toda riqueza espiritual adentro de nosotros. La casa nuestra, que es este templo nuestro, ha sido bendecido, esta casa o este templo donde yo estoy, con toda riqueza espiritual. Y su justicia permanecerá para siempre. Claro, porque nadie me va a quitar la justicia, dice Romanos capítulo 8, versículo número 1. Esa justicia que Él nos ha dado. Yo no sé si me acuerdo, si alguno se acuerda, pero yo lo tengo hace años en el WhatsApp. Es Romanos 8, 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que no andan conforme a la No se carne, conforman a la carne. sino Muy bien, conforme al sí. Espíritu. Eso es. Esa justicia se nos ha dado imputado una sola vez. Entonces su justicia permanece para siempre. La justicia de Él permanece para siempre y nos ha dado a nosotros. Resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos. Él fue la luz, yo soy la luz. Él es que resplandece ahora en nosotros, nuestros corazones, para que no andemos en tiniebla. Amado, habla de Cristo esto. Si algo podemos hacer y decir y pensar, es porque estamos en Cristo. Es clemente, misericordioso y justo. ¿Quién fue así? Fue el Señor, amado. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Amados, fue el único que vino, si ustedes ven, creo que en Hechos capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo, con el poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Él era el único que anduvo haciendo bienes, amado. Fíjese en Lucas capítulo 4, versículo 16. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amados, entonces vemos que él fue el único que vino a dar buenas nuevas a los pobres. Él vino a, amado, creo que es en segundo, yo no me acuerdo si es en Corintios, creo que capítulo 8, donde dice que él se hizo pobre por nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos, pero con riquezas espirituales, amados. Nosotros queremos pobres, pobres espirituales, mendigos, leprosos, ciegos. Nos vino a sanar, quebrantados de corazón, a pregonar libertad a nosotros. Él vino a hacer eso, nos dio vista, nosotros estábamos ciegos, libertad a los oprimidos por Satanás, el pecado y la ley. Nos predicó el año agradable del Señor. Hasta que vea a sus enemigos su deseo, reparte y da a los pobres, amados. Su justicia permanece para siempre, se vuelve a repetir. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amado, el mundo levanta el puño contra el Señor, contra su iglesia y contra los hijos y la hija de Dios. Se irrita, amado, no le caemos en gracia a nosotros. Por eso sería bueno, amado, que cuando vemos primero y principal este salmo, nos alentemos porque nuestro Señor fue el que cumplió esto, amado. Porque cuando yo miro y trato de ver esto acá, me es imposible de cumplir esas cosas a mí. Pero estando en Cristo, amados, yo entiendo que sí. Por eso debemos buscar, reflejar esta vida de piedad que aparece ahí. Piedad es apartarse de todo el mundo. Entonces vemos que solamente en Él, que dio su vida, murió y resucitó por nosotros para darnos vida y rescatarnos de este mundo. No podemos seguir viviendo como el mundo, amado. Debemos mostrar este carácter que aparece ahí. Ser misericordioso, hacer justicia, deleitarnos en el Señor, amados. La descendencia de Jesús dice que va a ocupar o tendrá una herencia, amado. Pero ¿qué herencia que nos dejó? La herencia es una herencia de piedad, amado. Una herencia piadosa. Así, amados, es como que debemos ver y dejar de ver en el sentido de un enfoque terrenal, sino que verlo desde un enfoque celestial a las cosas. El mundo tiene las cosas en este mundo, ¿no? Hace cosas acá como cree que va a vivir por la eternidad. Amado, podemos disfrutar todas las cosas, pero cuando nos enfocamos que acá, que todas estas cosas, que bienes y riquezas hay en su casa, y que esto y acá en mi casa, y esto, aquello, la persona se centró en, vamos a decir, como el Antiguo Testamento, y dejó de enfocarse, vamos a decir, en las cosas celestiales. Entonces tiene un significado celestial. Si de verdad hubo, vamos a decir, una adopción, también tuvo que haber no solo un cambio legal, sino un cambio de posición y naturaleza compartida. Y si es así, de verdad debemos reflejar esto. El cristiano debe apartarse del mundo, amado. Debe vivir bajo podríamos decir, los valores morales de Dios establecidos en su palabra. Debemos reflejar su carácter y su conducta. Amados, el tiempo se me ha acabado. Concluimos este salmo.
pidiendo la guía y la dirección del Señor que nos esté ayudando a poder vivir una vida de verdad, tal como el Señor demanda, y que podamos reflejar su carácter y su conducta, que seamos una descendencia o una heredad que ha dejado el Señor para vivir una vida piadosa, amados, porque eso es lo que dice Pedro, que eso es la iglesia, amados, para reflejar las virtudes de verdad que es el que nos ha llamado. Así que, como siempre, amados, decimos amén. Amén.